todos y bienvenidos a este encuentro que estamos retransmitiendo por Twitch en directo. Hoy está con nosotros Brenda Chávez, porque, como sabéis, llevamos hablando en nuestras redes mucho tiempo de este libro, Tu consumo puede cambiar el mundo. Así que hemos conseguido que la autora esté aquí con nosotros. Brenda, mil gracias por haber accedido y por estar hoy aquí. La verdad es que es un gustazo. Un placer, gracias a vosotras. No, está genial. Te voy a presentar así brevemente para quien no te conozca demasiado. Bueno, lo primero además me parece interesante porque es un colectivo femenino de periodistas que es carro de combate, o sea, que ya eres combativa, eso nos gusta. Y además llevas toda la parte de consumo sostenible, consuma crudeza, bueno, que en carne cruda es bastante importante, ¿no? Del diario.es. Así que, aparte de todo eso, de tu labor como periodista en medios como El País o El Salto, escribes libros. Y encima son libros muy interesantes. Pero yo sé, porque te conozco de la moda, que no es lo primero que haces como periodista. De hecho, fuiste subdirectora de Cosmopolitan durante 4 años. ¿Cómo se pasa? Redactora jefe de Vogue durante 3 años y medio. Sí, todo el mundo tiene un pasado. El pasado oculto de Brenda hoy en Fast Bueno, Love. no tan oculto, ¿eh? No reniego de él, porque si estoy donde estoy es un poco por haber pasado por ahí, por haber tenido ese aprendizaje corporativo de muchas marcas, ¿no? En Vogue me familiaricé mucho con las marcas de lujo y sus modus operandi y las de fast fashion, y cuando estaba de subdirectora en Cosmo, casi todos mis anunciantes eran lo que llaman mass market, ¿no? Mercado masivo, más alimentación, automóviles, hogar, belleza. Entonces, pues la verdad es que ha sido un pasado revelador. Yo aprendí mucho, o sea, soy lo que soy ahora porque me construí ahí, di que sí, que estaba súper frustrada, no disfrutaba nada de ese tipo, bueno, es que no considero ni que hiciese periodismo, pero pues yo me iba preparando mis reuniones y mis historias, iba viendo mis abusos corporativos de unas marcas y otras, y realmente Tu consumo puede cambiar el mundo, nace de toda esa información paralela que hacía porque me aburrían esas revistas y de ir descubriendo alternativas de consumo, o sea, que para bien, o sea, un pasado oscuro para bien. Eso nos gusta mucho porque una de las cosas en las que más hincapié hacemos es en la necesidad de un pensamiento holístico. Y tú en tu libro, bueno, voy a empezar por Tu consumo puede cambiar el mundo, aunque luego tienes Al borde de un ataque de compras, que es como la microguía de cómo llevarte todo este libro, que en realidad es una enciclopedia, a la práctica, ¿no? Sí, porque es un librito, lo tengo aquí, que es chiquitito, o sea, lo ves así, y si lo comparamos como con Tu consumo, pues claro, ¿sabes? Entonces yo me sentía muy culpable. Hay gente que no tiene tiempo de hincarle el diente a 700 páginas, aunque al final se queda como un manual de referencia, pero bueno, el poder que lo pueda leer un adolescente, que lo pueda leer una persona mayor y que alguien tenga las 4 cosas básicas que necesitas para enterarte un poco de codificar el momento este tan raro que tenemos y poder hacer un consumo más sostenible, pues yo creo que es necesario, que es la labor que tenemos que hacer los periodistas, ¿no? Por una parte, pues bueno, sistematizar un montón de información y poder hacer cosas que sean de referencia, pero también, por otra parte, simplificar la vida a la gente que la tenemos muy achuchada y más con la pandemia. Ya, la verdad es que eso es muy cierto. Además, tú en el libro exploras muchos mundos, o sea, no te centras solo en el mundo de la moda, que es un poco el mundo del que venías, sino que hablas de energéticas, hablas de banca, que me parece súper interesante ese capítulo en concreto, hablas de alimentación. ¿Cómo pasas o cómo transicionas? Porque me imagino que detrás de este libro, bueno, hay muchísimos datos y hay 250 entrevistas, ¿no? Hiciste para poder investigarlo. ¿Cómo fue todo ese proceso? Yo es que a la moda caí de casualidad, o sea, yo estoy licenciada en periodismo y en derecho, o sea, de hecho me hice derecho porque mi padre decía que con el periodismo iba a acabar bajo un puente y no me iba a mantener, entonces hice esas 2 carreras. Luego empecé como periodista de cultura, pero por periodista de cultura porque me interesa en el proceso de las cosas, desde que algo es un boceto hasta que se vuelve realidad, y conocer ese boceto, o sea, ese proceso creativo, que es un proceso productivo, pero en todas las disciplinas que escribía, porque yo no, de hecho, de moda era lo que menos escribía. Yo he escrito de arte, que he escrito de fotografía, de diseño, de arquitectura, de literatura, de escena. Entonces, la moda era una cosa, para mí, pues quiere decir que me interesaba poquito, me interesaba más el diseño industrial. Pero claro, conocer ese proceso y sobre todo conocer los impactos sociales y medioambientales de todos esos procesos en esas disciplinas me hizo acercarme
a la sostenibilidad, ¿no? A ver cómo se podían hacer las cosas bien. Pero yo, por ejemplo, empecé una revista indie, Vanidad, de redactora jefe, y mi salto a Vogue fue muy casual. Son esas cosas que de repente alguien se fijó en mí y aterricé en Vogue, pero no porque yo tuviese una pasión por la moda. De hecho, en Vogue a mí me decían que era una cultureta. O sea, y a mí ya me gustaban los números y todas estas cosas, y a ellos les parecía que, bueno, que meter una facturación de Louis Vuitton en aquellas épocas y tal, era como que me estaba poniendo muy espesa y muy densa, ¿sabes? Entonces, pues yo aterricé en la moda de casualidad y sí que lo he aprovechado, ¿no? Y luego, pues cuando estuve de subdirectora en Cosmopolitan también, pero bueno, a mí lo que me interesa es la sostenibilidad, y la sostenibilidad se da en todos los sectores, y por eso también tu consumo puede cambiar el mundo, hace ese recorrido por todos los sectores más importantes en nuestro consumo, porque al final hablar de consumo a mí me sirve de gancho y de un recurso fácil que al final todos tenemos que hacer para hablar del modelo productivo y para hablar de economía, que al final es con lo que tiene que ver la sostenibilidad, ¿no? Los impactos que tenemos en el mundo ahora mismo y también las soluciones pasan por construir y transicionar los modelos productivos que hay en cada sector hacia unas producciones más sostenibles y consumos más sostenibles y más razonables. Más razonables también quiere decir una reducción del consumo. Y eso también entronca, puesto que el modelo productivo emana de la economía, entronca con un análisis económico, ¿no? Estamos en un planeta en el que llevamos 40 años de una economía, ¿no?, que nos ha llevado a cuadruplicar el consumo y la producción. Es decir, estamos consumiendo y produciendo 4 veces más que la generación de hace 40 años. Y Global Footprint Network nos dice que consumimos 1,7 tierras en recursos. Es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. En 2030 van a ser 3 tierras, nos dicen los expertos. No, 2 tierras, nos dicen los expertos, y en 2050 serán 3 tierras. Entonces, esto del modelo productivo tiene que ver mucho con el modelo económico que tenemos imperante, y el poder llegar a soluciones sostenibles implica, pues eso, hacer esos cambios, ¿no? Y poner la economía, la vida en el centro, las personas en el centro, que esto lo hemos vivido con la pandemia, y en los modelos productivos que no estén regidos solo por el beneficio económico, sino que también tengan un pilar social y ambiental. Y esto, que parece tan complejo, tiene que ver con algo que nosotros nos pensamos que es divertido, entretenido y que es ocio, que es el consumo. Y no, detrás de nuestro consumo ocurren todas estas cosas tan importantes, tan serias, y que determinan mucho el mundo que vivimos. Entonces, el consumo, ¿no?, y la sociedad de consumo es como esa cara amable, ese escaparate amable de luces y colores que nos incita a consumir, detrás del que están ocurriendo muchas cositas. Y de eso va, tu consumo puede cambiar el mundo, y también al borde de un ataque de compras. O sea que al final, cuando estamos hablando de consumo, bueno, o sea, a medida que ibas hablando me iban apareciendo como un montón de bolitas que se iban conectando entre sí. Me habría dado ganas de que existiese ese programa que hubiese permitido hacer automáticamente todo lo que has dicho. Pero cuando estás hablando de consumo, al final has dicho algo súper interesante, y es que el consumo en el fondo se ha convertido en una forma de ocio. Yo, por ejemplo, doy clase a muchos chicos de primero y a veces les pregunto, oye, ¿qué hacéis los sábados por la tarde? Y me dicen, ir de compras. Y le digo, ¿y si llegas a casa sin comprar nada? Y me dicen, pues qué fail de tarde. Y yo digo, qué fail de tarde por no haber comprado nada. Pero efectivamente, podríamos hablar de que es como una patología de nuestra sociedad. Bueno, si lo quieres llamar así, es una patología inducida, porque en el mundo ahora mismo se están gastando en marketing 400.000 millones de euros. Esto quiere decir que hay más dinero para hacernos comprar que el presupuesto de la ONU o que el presupuesto de ningún país para cosas tan esenciales como la justicia, la sanidad o la educación. O sea, hay mucha más pasta en el planeta, hay mucho más dinerillo corriendo para seducirnos y que compremos. Y en estos 40 años que te digo que se nos ha ido la economía de madre y que estamos devorando el planeta, pues bueno, lo que está pasando es que todo ese dinero está asociando el consumo a felicidad, y se han hecho esas asociaciones de consumo a felicidad y de que si tú no consumes no eres feliz, ¿no? Y hemos generado esos automatismos, pero eso no es algo natural, eso es algo artificial, completamente provocado. Y son unas lógicas del mercado que se han ido viendo y que han ido permeando. O sea, al final están todas esas series, esas películas y todas esas imágenes de que, ¿no?, una persona con 1000 compras, con 1000 bolsas de la compra, es la viva imagen de la felicidad. Y al final el dinero y el consumo poco tiene que ver con la felicidad. Y hay muchos análisis que nos hablan de esto, ¿no? Que la felicidad tiene que ver con sociedades igualitarias. Y cuando hemos estado en la pandemia,
muy poca gente ha echado de menos consumir, hemos echado de menos a la familia, abrazarnos a la gente que queríamos, hemos echado de menos salir a la naturaleza, darnos un paseño y estar al aire libre y que nos diese un poco el fresco, pero no hemos echado de menos el consumo y realmente lo que nos hacen felices son nuestros vínculos sociales. Y ahí hay bastantes análisis muy interesantes de expertos, tanto de sociólogos como de economistas que nos lo dicen, ¿no? Está la paradoja de Sterling ya desde los años 70, que nos hablaba de que aunque la renta suba hasta un nivel, a partir de ese nivel los índices de felicidad no se mejoran, ¿no? Jim Carrey decía una cosa muy interesante que a mí me hacía muchísima gracia, ¿no? Que decía, ojalá todo el mundo fuese millonario para que sepa que el dinero no es la solución, ¿no? Y el dinero, además, luego no se puede comer, ni se puede comer los tablets, ni nada de esto. Entonces, toda esta maquinaria que hay de bloggers, influencers, recibimos 6.000, 9.000 inputs de compra diarios por persona, de todas las vallas publicitarias, de todo lo que vemos en el móvil, que es algo asombroso. Bueno, pues todo eso al final es lluvia fina que permea en nosotros y nos hace creer unas cosas pues que no son al final, ¿no? Y entonces nos hace asociar que es que si no podemos comprar algo no somos felices. Cuando tenemos que encontrarle a nuestra vida, y mucha gente se lo encontramos, claro, un significado más allá de lo material, ¿no? Hay cosas muchísimo más importantes que todo eso. Y sobre todo, al borde de un ataque de compras, toda la primera parte del libro va de eso, de desmontarnos las lógicas de mercado. De hecho, hay un epígrafe que se llama el consumo no es ocio, ¿no? Y todos los primeros 30 claves, que son muy cortitas y se leen muy brevemente, plantea este tipo de reflexiones de desmontar lógicas de mercado. De esto como que tienes un mal día, o has discutido con tu novio, con tu padre, o con tu jefe, o con tu hijo, y te vas de compras. Esto es algo que lo tenemos inducido, que nos han inducido a ello. Cuando al final el consumo puede ser un desmovilizador de resolver tus problemas, porque lo que deberías de plantearte, ya lo siento, es coger y sentarte a ver qué cosas tienes que resolver con tu jefe, con tu padre, con tu hijo, antes de ¿no? encubrirlo eso con capas de jerseys que luego están metidos en el armario. No hay una estadística que nos dice que nos ponemos el 30% de nuestro armario. Hemos llegado a un punto de verdad como muy loco y bastante siniestro en todo esto y bastante perverso, ¿no? Y a mí me preocupa bastante la gente joven que estas cosas las tiene interiorizadas, porque al final es una manipulación pues bastante cruel la que recibe muchas veces, y muchas veces no tiene la capacidad y los recursos de desvincularse de eso. Yo he hecho dinámicas con gente joven que cuando les decías, oye, mira, es que un móvil, o les hablabas del product placement que se hace con los actores y con los futbolistas para que acaben queriendo tener las zapatillas de cualquier futbolista o lo que sea, y les empiezas a decir que nuestro ADN es único y que realmente nosotros somos más únicos que un bolso de Vuitton, que un móvil o que unas zapatillas de la marca que sea, pues ves caras realmente de alivios. Y cuando le das de recursos para no sentirse el paria social de la clase porque tiene el móvil más chungo de toda la clase, y dices, pero mira, o sea, dile esto a tus compañeros y tal, y le haces sentir empoderado por encima de una cosa que es un puñetero objeto, ¿no? Y que es esto que nos hablaba Marx de la fetichización de la mercancía. Oye, pues es algo liberador. Entonces yo creo que nos lo tenemos que plantear hasta qué punto esto es tóxico para nuestra vida y para nuestra felicidad. Totalmente. De hecho, acabas de hablar de la mercantilización y nada más cerca lo que acaba de pasar con Cristiano Ronaldo y sus patrocinios en la Eurocopa, ¿no? Que lo hemos visto todos. En una noche, 4.000 millones de euros de caída. Bueno, esto tampoco creo que... Pero bueno, yo creo que a Cristiano Ronaldo le hacía un poquito más porque el azúcar le engorda y porque por un poco darle un ejemplo a sus hijos, que está muy bien, pero bueno, yo creo que esto debería de ocurrir muchísimo más. O sea, y a mí me hizo mucha gracia. Luego también te digo, ahí estaba el agua embotellada, que a mí el agua embotellada también me parece como para hacérselo ver también. Pero me parece que hay que hacerlo más. O sea, a qué niveles de poder han llegado según qué marcas, que hay que contarle a la gente, ¿no? Que estos son sponsors, que hay que contarle que detrás de muchos bloggers y muchos influencers, sobre todo a la gente joven, hay un montón de pasta moviéndose, y que hay un montón de pasta moviéndose buscando que consumamos. Cuando nosotros el consumo no nos hace más felices, nos hace más felices nuestro mundo de relaciones. Entonces, a mí esto me
me parece que pocos ejemplos hay, tendría que haber mucha gente más. Hay gente, pues, ¿no? Celebrities que son veganas, que hablan de la alimentación o otros celebrities, ¿no? Que están como apoyando el cambio climático, pero aún así me parece que escasean, ¿no? Que escasean muchos referentes que nos hablen más del planeta de la sensatez que de la última zapatilla que hay que comprar, que pasado mañana se habrá quedado caduca, igual que el último móvil o el último ordenador, y que en vez de vendernos según qué marcas como una historia fascinante y hacer colas en las tiendas, nos deberían de contar que detrás de nuestros ordenadores y detrás de nuestros móviles hay trabajo infantil, que hay muchísima explotación, que hay gente que por las sustancias de los semiconductores tienen enfermedades tremendas como linfomas y de todos en las zonas de construir, y creo que deberíamos de empezar a quitarnos el velo de lo que hay detrás de cada objeto que consumimos, porque yo que he hecho ese ejercicio en Carro de Combate lo investigamos, realmente es muy siniestro, ¿no? Muchas cadenas de producción en todos los sectores, e incluso en muchos muy glamurosos como son la moda, en las condiciones que están fabricando esas personas, con esos impactos ambientales, y luego cómo se está forrando directamente solo la cúspide de determinadas empresas o determinados personajes como Bezos de Amazon, que en vez de coger y retornar a la comunidad el dinero que está extrayendo de ella, resulta que es que se nos van a la luna, que ya tenemos un nivel de millonarios que es que son una banda de, ya lo siento decirlo, de niñatos aburridos que no, donde no hay mucha reflexión, ¿no? Como Bill Gates de Microsoft. O sea, este momento que vamos a ponerle un escudo a la Tierra. Hello. O sea, que quiere ponerle un escudo a la Tierra como un paraguas. Oye, no, a la Tierra lo que hay que hacer es respetarle sus ciclos, lo que hay que hacer es no acelerar todos estos metabolismos, lo que hay que hacer es las dinámicas en las que se mueve la Tierra y aprender de ella, que es la multinacional más resiliente y la que realmente tenemos que estar apoyando. O sea, ¿qué es esto, no? De utilizar geoingeniería para ponerle un escudo. O sea, hemos llegado ya a un momento muy distópico. O sea, yo veo este tipo de millonarios que encabezan ahora la lista Forbes y veo este tipo de comentarios que hace un Bill Gates, que encima le hace todo el mundo caso, y dices, pero bueno, esto parece un cómic de la Marvel, ¿sabes? O un capítulo de Black Mirror. Entonces yo creo que parece la típica apuesta de... Claro, todo esto lo podemos... Si consigues colar esta. ¿El qué? Parece la típica apuesta de te doy 100 euros si consigues colar esta en la entrevista. Yo no, a mí me deja alucinada, y luego de esto además se puede tratar esto con mucho humor y con mucha ironía, porque la verdad es que hemos llegado a unos puntos, o sea, del festival del humor guión terror. Entonces yo creo que con los datos de psicoterror que tenemos ya de muchos científicos, pues bueno, en la pandemia nos decía un estudio científico muy importante que hemos superado la masa antropogénica, que es la que hacemos los seres humanos, es decir, que hay más infraestructuras, edificios, productos y residuos que seres vivos en el planeta. Pero es que salía un estudio también recientemente que se publicó en Nature, de un grupo de científicos también muy potente, que colocan un colapso ambiental en 2040 si seguimos deforestando las selvas tropicales al ritmo que lo estamos haciendo. Entonces, estamos llegando a los límites y los umbrales biofísicos del planeta, y lo estaba diciendo la ONU esta semana. Acabamos de pasar una pandemia. Oigan ustedes, que tienen mucho que ver con cómo estamos degradando la biodiversidad en el planeta. Entonces, dejemos un poquito la frivolidad y muchas veces esta tontura que tenemos, y vamos a centrarnos en lo importante. Y yo creo que ahí, volviendo al tema de las celebrities y al tema de la gente que tiene una posición en la vida social y cultural de influencia, pues bueno, creo que deberían de cultivarse muchos de ellos más y ser referentes realmente de cosas importantes, ¿no? No de refrescos y de tontunas y de conductas, además, bueno, que lo hemos estado también viendo en la pandemia, de conductas muy poco edificantes para las nuevas generaciones y también para las que no somos tan nuevas. Es que yo creo que en cierto sentido parece que hemos perdido un poco el concepto de, bueno, dentro de que sabemos todos que tenemos derechos y deberes, la parte de los deberes y las responsabilidades se nos olvida un poco. Y quizá yo creo que, por ejemplo, pues en profesiones como un médico, tú esperas y entiendes que si vas al médico, el médico no te va a atender o va a decidir curarte o no, dependiendo de si tiene un buen día o no. Pero no damos por hecho que cualquier otro profesional debería ser ético y debería querer lo mejor para la sociedad, no solo para uno mismo, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que a mí más me cuentan suele ser la de que es que llevar un consumo sostenible es incompatible con vivir bien.
No, no tiene nada que ver. O sea, de lo que estabas hablando tú al final tiene mucho que ver, ¿no? Con ese individualismo que nos ha inculcado esta economía que llevamos viviendo en los últimos 40 años, ¿no? De tú, y no, y realmente no hacemos nada individualmente. O sea, todo pasa por lo colectivo. En la naturaleza las especies cooperan y realmente tenemos lo que tenemos por esa cooperación, no por esa competición. Pero esa competición y ese individualismo nos lo están vendiendo este tipo de economía imperante hegemónica que tenemos en los últimos 40 años, ¿no? Que ha sido un poco ese salto del capitalismo un poco hacia el abismo. Y luego esto que decías tú, ¿no? De la responsabilidad siempre va acompañada o sea, la libertad siempre va acompañada de responsabilidad. Tú tienes más libertad en la medida en la que te responsabilizas más, y eso muchos padres lo saben, ¿no? Que si los niños van ganando espacios de libertad cuando van siendo responsables con las llaves, con no perder esto, con que estoy haciendo los deberes, con tal va ganando espacios de libertad, ¿no? Y esto es la realidad, pero volvemos a esto, ¿no? A que esta sociedad de consumo nos lleva a ese individualismo. Entonces, con ese individualismo, y lo enlazo con lo que me decías del consumo, el consumo responsable te da más calidad de vida, o llámale consciente, transformador o crítico. Primero, porque te quitas esa matraca en la cabeza de que tienes que consumir y consumes solo lo necesario. Luego no tiene por qué ser más caro porque reordenas. Yo soy una consumidora consciente y no tengo el presupuesto de Gwyneth Paltrow, ¿sabes? Entonces, pues reordenas tus prioridades y te las gastas en lo que tienes que gastártelo. O sea, al final la base de nuestra salud es una buena alimentación. Pues bueno, yo igual me gasto un poquito más en alimentación, pero tampoco te creas mucho más, porque voy al mercado, hay grupos de consumo, no compro procesados, hago mucho fresco, cocino en casa, entonces yo tengo una economía muy, muy normalita, o sea, mi coche me lo liquidé este año, no gasto en combustible, entonces yo honestamente ahora tengo muchos menos gastos que cuando trabajaba en las revistas de moda. Y me lo he reordenado y vivo mucho mejor, vivo mucho más tranquila, simplemente porque además es que el consumo me importa 3 pepinos. Mira, aunque escriba de ello, es que yo tengo cosas más importantes en la vida que consumir. Entonces, esto me ha liberado mucho espacio. O sea, yo, por ejemplo, comparo la época en la que tenía, cómo tenía mi baño en la época de las revistas femeninas, de cosas, además, de productos, ¿no? Aunque yo siempre utilizo ecológico porque una piel reactiva, pero bueno, que es que yo ahora tengo 2 cremas, o sea, en mi cocina, o sea, tengo 2 cosas para limpiar toda la casa. O sea, llevo una vida muy minimalista, pero muy minimalista, muy disfrutona en las cosas que tiene que disfrutar. No hago esa historia de intentar vivir mi felicidad a través del consumo, porque sé que es una falacia. Mi felicidad está puesta en la gente que quiero y las cosas que me gusta hacer y muchas veces en cosas que me alimentan el cerebro y el espíritu. Entonces yo creo que el consumo sostenible, bueno, lo vivo y lo vive mucha gente también como yo, pues te libera mucho la cabeza y te libera mucho espacio y te libera también bastante presupuesto. Lo que pasa es que tienes que saber qué consumir. Y yo entiendo que estamos en un momento de confusión muy loco. Están todas las marcas diciendo que son sostenibles cuando es que el 90% de los reclamos que tenemos no son sostenibles. Y tú vas a una gran superficie, yo compro los mercados, pero me meto de vez en cuando ahí por afán detectivesco y ves reclamos en todos los productos que son del Festival del Humor. Y cuando pones la tele, que yo no tengo tele, pero veo que las cosas que necesito en internet y hay veces que se me cuela publicidad, de repente, claro, ves cada anuncio que dices, pues bueno, la gente ¿cómo se aclara? O sea, este nivel de ruido, ¿cómo se aclaran? Entonces, pues bueno, hay parte de mi trabajo que tiene que ver con contarle a la gente, oye, esto es un greenwashing, esto es un social washing, pero es que ya tenemos feminine washing, que son esos lavados de cara feminista, tenemos healthy washing, que son esos lavados de cara de salud, ¿no? Esos productos que nos dicen que tienen menos azúcar o menos grasas de lo que sean y lo único que han hecho es disminuir el envase, ¿no? Y social washing, ¿no? Empresas para parecer más sociales, cuando luego estás viendo sus impactos sociales medioambientales o sus brechas de género. Y luego greenwashing, o sea, increíble, ¿no? De corporaciones que dices, pero bueno, con tu modelo de negocio de crecer cada trimestre en un planeta de recursos finitos, o sea, es que es imposible que me digas que eres sostenible, ¿no? Y mucha gente que va a ser cero emisiones en 2050, incluso este país, y todavía los profesionales no hemos visto una hoja de ruta ni cómo esto se va a hacer claramente, ¿no? Y luego, pues, cosas
que el Acuerdo de París no encaja con el del IPCC, que no encaja con el Pacto Verde, que no encaja con la PAC, que la PAC a su vez no encaja con las estrategias del campo a la mesa ni biodiversidad 2030. Y entonces todo esto es un puzzle en el que todo el mundo somos súper verdes, en todo el mundo tiene planes de sostenibilidad, pero aquí las emisiones siguen subiendo, estamos en una emergencia climática y todo esto no encaja. Y yo espero que los próximos años encaje, porque dentro de 9 años nos tocan los objetivos de desarrollo de la ONU que se supone que tenemos que alcanzar. Que ya los hemos renombrado una vez. Porque no claro, ¿no? Y recuerdo que no ya alcanzamos los del milenio. Y también la mitad de los objetivos climáticos que se supone que nos hemos, ¿no? Con toda esta retórica política y empresarial que ahora, que todo el mundo nos hemos puesto la medallita. Entonces, esto va a ser digno de ver si desde luego los profesionales que nos dedicamos a esto vamos a estar muy vigilantes porque los ciudadanos no se merecen que les engañen ni consumiendo un producto ni con las políticas. Y tampoco lo que no nos merecemos nadie es llegar a un punto en el que tengamos que vivir un colapso ambiental. Yo pienso en las generaciones que han pasado esto, gente joven, que ya ha vivido 2 crisis económicas, esta pandemia. ¿En serio nos vamos a tener que enfrentar a un colapso ambiental como arrojan muchos estudios dentro de poco tiempo, de un par de décadas? Pues mira, años. ¿Sabes? O sea, creo que es eso, hay que llamar a la responsabilidad. Hay muchos profesionales que las transiciones ecosociales pues nos las tomamos muy en serio. Luego, una de las cosas, al hilo de lo que estás comentando, muy interesantes que dice tu libro, es que al final el poder lo tenemos también los consumidores, ¿no? Porque ante todo esto, o sea, nosotros siempre planteamos los problemas, los grandes problemas, pero luego hablamos de retos. Y a mí me gusta mucho porque en tu libro, en el fondo, hay mucho optimismo, porque es como, oye, esto es lo que está pasando. Ahora, tú ya sabes esto y tú tienes la llave en tu mano. ¿Cómo podemos los consumidores trabajar o actuar frente a todo esto? Sí, hay mucho optimismo que viene también como del realismo, ¿no? Y como de intentar superar esta cosa ¿no? De lamentarnos y el que hay que será de nosotros, que yo creo que es un espacio de que no se construye nada. Y los consumidores y las consumidoras tenemos poder, tenemos un cierto poder, ¿no? Todos formamos parte de ese mercado y tenemos ese poder de coger y decidir todos los días, que estamos todo el día votando con nuestro consumo, conocer qué modelos productivos hay detrás de lo que consumimos, no creernos la publicidad y poner nuestro dinero en aquello que sea, en ese modelo productivo que sea más sostenible. Ese poder lo tenemos, pero te voy a dar un dato para que veas hasta qué punto llega nuestro poder, ¿no? La Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega nos dicen que el 60-80% de la huella ecológica global, es decir, de todos los recursos que necesitamos para el consumo, para producir, proviene de los hogares. Pero nos dice ese mismo estudio que 4/5 partes, es decir, un 80% de ese porcentaje que he dado antes, no son impactos directos atribuibles a los consumidores, sino que son impactos que son atribuibles a las industrias y a las empresas que fabrican nuestros bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros como consumidores y consumidoras hagamos nuestros deberes, si realmente los sectores y las empresas y las industrias no transitan a modelos de producción más sostenibles, la huella ecológica de la emergencia climática no va a acabar. Y añado más, si las administraciones y los gobiernos y las instituciones nacionales, territoriales, a nivel europeo y global, no hacen por ser garantes de que existan esas transiciones ecosociales en cada sector, esto tampoco va a amainar. Entonces, como decía antes, esto del individualismo es una falacia. Aquí estamos todos, el mercado lo formamos todos y las soluciones pasan por soluciones colectivas y cada uno aquí tenemos unos deberes que hacer. Entonces, a mí me molesta mucho que se nos intenta culpabilizar a los consumidores, ¿no? De que de repente el cambio climático es porque tomamos una botella de agua, coges un vuelo low cost. Oye, hay que ver los vuelos que está cogiendo Bill Gates. Yo publiqué en Rock de Luz hace poco un artículo que se llama No eres tú, son los ricos, que venía un poco a desculpabilizarnos, ¿no? De esto, de, oye, es que, bueno, yo me tomo una botella de agua, pero bueno, es que hay fabricantes que están haciendo toneladas de plástico. Entonces, también basta ya, ¿no? De culpabilizarnos a los consumidores, Hacemos lo que podemos. Y es más, te diré, creo que tenemos conductas muchísimo más sostenibles, muchos de nosotros y nosotras, de lo que pensamos. Y también de eso va un poco al borde de un ataque de compras. O sea, de que cuando nos ponemos a pensar, mucha gente va con sus bolsas de la compra, va con su botella reutilizable, intenta minimizar en la medida de posible y si ve algo que es más sostenible, se decanta por lo sostenible, aunque luego, ¿qué van a saber ellos si eso es un greenwashing y es una tomadura de pelo y si es sostenible o no? Porque todo eso también hay que regularizarlo y hay que etiquetar y hay que hacer una serie de normas que todavía no existen. Entonces, yo creo que a los consumidores y a las consumidoras no se nos puede pedir más. Creo que de todos los agentes del mercado somos los que, fíjate, creo que más estamos haciendo.
Y tenemos mucho poder, claro que sí. Y nuestro poder se basa en la información. Por eso mis compañeras de Carro de Combate y yo nos dedicamos a lo que nos dedicamos, a intentar dar información para que la gente pueda tomar decisiones libres y conscientes. Pero yo siempre digo que Carro de Combate y yo somos una anomalía. Nosotras no deberíamos estarnos dedicando a contar qué hay detrás de las cadenas de producción, porque lo que hay detrás de la cadena de producción no podrían ser violaciones de derechos humanos ni ecocidios medioambientales, ¿no? Porque es que se daría por supuesto que nuestras cosas se están fabricando bien y no con la cantidad de impactos sociales medioambientales y violencias de todo tipo que estamos viendo. Entonces, pues eso, yo hago una defensa férrea de los consumidores y las consumidoras y desde aquí os desculpabilizo a todos y a todas. Aquí quien tiene su parte grande de los deberes son las industrias, son determinadas empresas, que es que además las tenemos localizadas en todos los sectores, las emisiones y qué sectores son los más contaminantes, o sea que es que a las alturas en las que estamos, todo esto ya está mapeadísimo y los deberes, pues cada uno los tiene que hacer, pero aquí hay que hacer unos cuantos y las administraciones ejercer como garantes, que es su papel. ¿Tú dirías que las administraciones están haciendo un poco oídos sordos a todo este tema? Hombre, yo creo que aquí hay mucha medallita también y mucha política retórica de que vamos a hacer 0 emisiones en 2050 y todavía no lo hemos visto, ¿sabes? ¿Cómo se va a hacer esto? Y el Pacto Europeo Verde y mucho claim ahora verde y mucha transición justa y verde que nos va a llegar con los fondos europeos, que también eso va a ser para analizarlo y estar muy pendiente de dónde se van a ir esos fondos europeos, porque ya estamos viendo que no se van a ir precisamente a cosas muy sostenibles. Entonces, pues bueno, aquí hay mucha retórica y lo que hay que hacer es acompañar la retórica con la acción. Porque además Naciones Unidas nos ha dicho que esta es la década de la acción. Y es que va tocando, o sea, que no es una cuestión de que una cosa frívola de no, bueno, es que no vas a cumplir tu programa electoral, estamos acostumbrados a que todos los partidos se salten. Es que como no cumplan este programa, la vida planetaria tal y como la conocemos y muchas especies, y nosotros somos candidatos, estamos en la sexta extinción, nos lo dicen los científicos, está en peligro. El planeta continuará sin nosotros. Hemos pasado ya 6 extinciones, pero no sabemos de qué forma. O sea, y realmente la vida tal y como la conocemos en el planeta está traspasando límites biofísicos, que lo vemos cada semana, porque hace 3 semanas estaba cayendo un glaciar. Y todas las semanas estamos pasando hitos, Todas las semanas nos están diciendo que vamos a tener el verano más caluroso, estamos aprendiendo conceptos como los incendios zombies, que están latentes en invierno y luego van para tal. Ayer estaban hablando en un informativo, ¿no?, del permafrost, con este momento de calor que estamos teniendo, que se está derritiendo. El permafrost genera muchísimo más metano, muchísimas más emisiones. Entonces, todas las semanas tenemos ese momento red flags, de alertas rojas y de banderas rojas, que nos dicen que algo aquí está pasando y que algo no va muy bien. Entonces, las administraciones realmente se tienen que tomar esto en serio y no quedarse en un papel mojado como otro programa político más, y no quedarse en un papel mojado como todos estos pactos que hacen o estos acuerdos que hacen que luego no dotan económicamente o que no se ejecutan como se tienen que ejecutar, porque la vida de muchas, ya no solo la vida humana, sino de muchas especies están en juego, y la vida en el planeta como la conocemos, y esto es muy serio. O sea, en el fondo yo lo intento decir con mucho humor y de una forma muy cercana, pero hay días que me veo según qué informes y me voy a la cama un poco como de ostris, joroba que agobio, ¿sabes? Espero que esto alguien se lo esté tomando en serio, aparte de los que nos dedicamos a la sostenibilidad y aparte de un montón de científicos y un montón de nuevas generaciones, tipo Extinction Rebellion, Friday for Future y todos los agentes sociales y civiles que están presionando para hacerse esto. Pero de aquí la política es un gran acelerador, y de aquí los agentes políticos y todas las personas que realmente están en estas instituciones, bueno, pues tienen un papel muy importante y se espera de ellos. Hemos visto también en este año, ¿no?, como ha habido litigios climáticos en Francia, en Alemania y en otros países que se han ganado. Hemos visto hace 3 semanas cómo se han ganado litigios climáticos contra Chevron, Exxon y otra, Shell, en una misma semana, que luego son muy simbólicos, pero las tornas están cambiando y ha llegado el momento de rendir cuentas, porque las cuentas el planeta también nos las está rindiendo a nosotros.
Totalmente, al final nosotros no dejamos de ser una plaga sobre su superficie. Y lo que has dicho de que el planeta va a seguir con o sin nosotros es muy cierto. Eso es algo que quizá tenemos que ir incorporando un poco más en nuestra forma también de verlo. ¿Dónde crees que está la clave? Porque eso es algo a lo que le damos nosotros muchas vueltas. ¿Cómo podemos pasar de ser tan individualistas a tener un pensamiento mucho más colectivo? Bueno, hay una parte que la educación es súper importante, pero bueno, pensemos cualquiera de nosotros qué hacemos si no tenemos a la gente que queremos a nuestro alrededor, dependemos de las personas, somos seres interdependientes de otras personas y ecodependientes del planeta y de la biosfera y de la biodiversidad que vivimos. La Y empatía. esto es así. Yo el ejemplo que te he dicho antes de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué hemos echado de menos? ¿A quién hemos echado de menos en esta pandemia? Cuando nos ha pasado esta Familia, emergencia, amigos y el y contacto sobre todo, físico. ¿de quién hemos dependido? De una gente que nos ha estado salvando la vida, que es la sanidad. Hemos dependido de otros, de una gente que nos ha estado alimentando y dándonos de comer mientras estamos encerrados. Dependemos de los demás, vivimos en sociedad, somos animales sociales. Y eso, aunque todos tengamos que tener nuestro espacio de individualidad, por supuesto, y conjugarlo con lo colectivo, desde luego los problemas importantes no salen con salidas individuales, sino con colectivas y con todo el mundo echar el codo, que también es que tenemos una clase política, ya no en este país, sino en muchos, que es también para hacerla venir, ¿no? Que se creen que es que hay, ¿no? Ese momento un gorila de me golpeo el pecho de, no, y es que tengo la solución. No, no, es que la solución no la tienes tú, la solución pasa por ti, por ti, por ti, porque os sentéis todos a la mesa, que para eso os pagamos, a encontrar soluciones, ¿no? Entonces tenemos también esta casta política bastante infantil, y lo digo en todos los sentidos, en muchos de los líderes que estamos viendo, ¿no? Que en vez de estar tejiendo política real, pues están haciendo mensajes de tweet. Y Entonces yo creo trabajar que en esto equipo. también es bastante sintomático. Entonces las soluciones de cualquier cosa, y la historia nos lo ha dicho, o sea, y nos lo demuestra, y la naturaleza nos da múltiples ejemplos de esto. Esto viene por colaboración, por cooperación y colectivo, individualmente. No, Gandhi tenía una frase maravillosa que era como, solo llegas más rápido, con otros llegas más lejos. Pues es que al final se piensan 10 mentes brillantes, piensan mejor que una sola, y esto no es cuestión de marcar el gol y yo presumir, ¿no? Esto es cuestión de hacer un buen juego bonito, ¿no? Que dicen los futboleros, yo no entiendo Claro. mucho de fútbol, ¿no? Y un buen juego en equipo y pasarse la bola entre todos, seas de la ideología que seas, de la perfil que seas y de lo que seas, ¿no? O sea, estamos en esto, si no, no vamos a encontrar soluciones. Yo creo que este es un aprendizaje también que tenemos que hacer, ¿no? Y que también tenemos que hacer más crítica y poner menos el foco en las tontunas que andan diciendo muchos líderes políticos de este país y de fuera, porque también el periodismo tenemos una obligación, ¿no? Que es si le estamos poniendo todo el día el foco a las tontunas que están diciendo esta gente, parece que es que esto es importante. Y esto no es importante. Lo importante muchas veces se nos está quedando fuera de plano. Y a esas cosas que se quedan invisibilizadas, y a esas cosas que se quedan fuera de plano, es a lo que deberíamos estarle poniendo el foco, que en esto lo hacemos muchos periodistas y muchos otros profesionales, ¿no? Como documentalistas y mucha gente por ejemplo, desde muchas disciplinas artísticas, muchas disciplinas científicas y muchas otras disciplinas. Y yo creo que a eso los medios le deberíamos de estar prestando mucha más atención, más que a la última parida, con todos mis respetos, que haya dicho el político o la política de turno. Ya, totalmente. Bueno, es súper interesante. Me queda clarísimo y yo creo que lo voy a repetir solo porque nos quede claro a todos que hay que seguir a carro de combate. Y me ha llamado mucho la atención algo que has dicho. Sois un grupo femenino. El papel de la mujer ahora más que nunca parece que está empezando a tener protagonismo y ya no solo eso, bueno, ya no solo que esté reconocido, sino que la impresión que a mí me da es que las mujeres son mucho más sensibles a todas estas cuestiones ambientales y planetarias. ¿Es así o es solo una percepción errónea? Sí, yo al final, ¿qué te voy a decir? Si al final yo soy ecofeminista, ¿no? Yo tengo una madre que ha sido feminista, que me crió con estos planteamientos. Ella fue una de las fundadoras de la Librería de la Mujer en Madrid, ese grupo de cooperativistas que generaron ese proyecto. Y yo me he criado leyendo Mafaldas en la Librería de la Mujer mucho tiempo y viendo a mi madre dando conferencias sobre cuestiones de género vinculadas a la psiquiatría, porque es psiquiatra. Entonces, creo que sí, que las mujeres somos muy sensibles a estos temas y entendemos muchas más cosas, somos mucho más empáticas. La parte de los cuidados ha caído siempre en nosotras, lo cual no quiere decir que haya que repartirlos. Entonces, creo que muchas veces tenemos mucha más visión de campo y mucha más general y tenemos además
no a los hombres, y esto no lo digo en plan mal, lo digo porque se les educa también en esta historia, es muy tóxica, ¿no? Se les educa en ese individualismo, en esa competencia salvaje, en ese no como da el codazo y supera, en hazte millonario como Bezos, y No eso es muy mostrar la tóxico. debilidad. Claro, hay una masculinidad ahí muy tóxica que también yo creo que es interesante que los hombres y los chicos jóvenes se revisen. Yo creo que las mujeres siempre han tenido mucho que decir, ojo, y han estado invisibilizadas. Creo que ahora está ocurriendo, pues bueno, que parece que hay más de en todas partes, pero siempre las ha habido. Y bueno, pero de todas formas, creo que de aquí, lo vuelvo a decir, salimos todos juntos y juntas, ¿no? Y que hay que ayudarse todos y todas, y que no hay que establecer una guerra, sino que hay que establecer una igualdad de oportunidades y una igualdad de derechos. Y sí, en Cargo de Combate somos todas mujeres y es realmente la alegría profesional más gorda que he tenido en los últimos años, porque yo cuando estaba con Tu consumo puede cambiar el mundo, que se supone que iba a investigar 1 año y medio, al final fueron 3, pues el periodismo de investigación y de datos, cuando estás tú sola, es muy solitario y te puedes volver muy loca. Pero de repente veía en el mundo virtual, que también nos sirve para cosas mucho más interesantes que para hacer tweets absurdos, pues veía que había unas tías que hacían lo mismo que yo en otros sitios, desde otro, ¿no? Y que éramos como complementarias, pero yo veía que ahí había 3 mujeres que decían, pero bueno, estas son unas raras como yo. Y las seguía, ¿no? Y al final nos acabamos siguiendo y cuando nos conocimos en una librería que en Madrid, en la presentación de un libro que hacían y nos conocimos físicamente, pues al día siguiente me invitaron a formar parte del Carro de Combate y me subí al carro y es de las mejores cosas que me han pasado profesionalmente, porque realmente tengo la suerte de estar trabajando con unas profesionales que son unas pedazos de cracks todas, y con una ética profesional y con un rigor y que también se toman las transiciones ecosociales y lo que hay detrás de las cadenas de producción en serio. Y eso es para mí el lujo es esto, el lujo no ha sido trabajar en Vogue, el lujo es formar parte de Carro de Combate sin duda alguna, porque tenemos esa parte además colectiva, ¿no? De tenerlo colectivo, pero luego cada una tenemos individualmente nuestras cositas también profesionales que hacer. Entonces es una convivencia ideal, la verdad. Las quiero mucho a todas, profesionalmente y personalmente. Qué maravilla, por Dios, qué gusto de escucharte, Brenda, es espectacular, ¿eh? O sea, me podría pasar así horas. Oye. Yo también, porque me haces preguntas muy interesantes. Pues tengo una última, que no te quiero robar mucho más tiempo, pero a ver, o sea, me gustaría, si hace falta que te tomes el segundo para pensar, pero si tú tuvieses que pensar en ese futuro por el que estás soñando, trabajando, haciendo todo lo que haces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería tu futuro ideal? Hombre, yo creo que todo lo que estaba así diciendo muy desenfadadamente hasta ahora, pero con un trasfondo muy serio, en el fondo es eso, ¿no? O sea, que nos tomásemos en serio que hay cosas muchísimo más importantes que el beneficio a toda costa, que no podemos estar en un crecimiento infinito, en un planeta de recursos finitos, que al final todos tenemos que hacer los deberes, pero al final son cosas que si lo piensas son de sentido común, que somos interdependientes y ecodependientes, que tenemos que arrimar todos el codo en una emergencia climática y que todo esto, encima te diré, que puede ser divertido y puede ser un camino de transformación social precioso del que aprendamos todas y todas colectivamente. Entonces yo, pues no lo sé, me gustaría que esto sea así. Y conozco mucha gente en todos los sectores que está construyendo para hacer esos cambios ecosociales que necesitamos en todas partes. Lo que pasa es que aquí necesitamos a todos, ¿no? A todos estos que también están negando el cambio climático desde hace 40 años y a los que están haciendo un greenwashing desde hace décadas, ¿no? Y entonces hasta que no pasemos esta fase tan resistente, pues nos vamos a llevar a otra que es más luminosa. Pero bueno, cuando vas madurando y que yo ya tengo una edad, ves que la realidad no es blanca y negra, que es una escala de grises. Y nos movemos en esa escala de grises y cada uno tenemos una influencia dentro de lo que hacemos como consumidores, como profesionales. Y esta es nuestra pequeña aportación que vamos a hacer en el mundo, ¿no? Entonces, encontrarle un significado a nuestras vidas, a nuestras profesiones, más allá de lo material, creo que es importante, porque el dinero no nos va a hacer más felices, ni nos lo vamos a poder comer si un día nos cargamos el planeta y no tenemos qué comer. Y sobre todo, mientras estamos aquí, ser felices. Yo creo que pese a todo esto tan no a veces tan serio que he dicho mientras estaba hablando contigo, Blanca, que te lo agradezco un montón,
creo que hemos venido aquí para ser felices, pero para ser felices no es con esa felicidad consumista que nos venden, ¿no? Sino para ser felices viviendo de verdad, viviendo con Empezando por dentro. intensidad, claro, y disfrutando este planeta. Esto es un regalo. O sea, es un regalo el planeta, es un regalo el poder tener relaciones que sean gratificantes, ¿no? Es un regalo estar vivo el tiempo pequeño que estamos vivos. Entonces, disfrutémoslo y hagamos que, por favor, las próximas generaciones también puedan disfrutarlo. Jo, pues con ese mensaje tan bonito, yo creo que vamos a cerrar aquí el Twitch. Brenda, muchísimas gracias por haber accedido a nuestra entrevista. Ha sido un gustazo estar contigo este ratito hablando. Y bueno, voy a volver a enseñar el libro muy rápido porque de verdad, lectura recomendada y sobre todo consulta de... Este pequeñito para los que no tengan tiempo, pobres. ¿Sabes? Al borde de un ataque de compra. Es que si no me da mucho agobio, porque hay gente que no tiene tiempo de leer tanto. Sí, 670 páginas no... Claro, no, el otro pues ya ves, o sea, es esto. O sea, y es de bolsillo que cabe en cualquier bolsa ahora del verano, te lo puedes llevar a cualquier sitio. Ha sido un placer, Blanca, te agradezco mucho este espacio y esta conversación tan interesante. Me lo he pasado muy bien. Pues me lo he pasado muy bien. Ha sido una charla muy interesante y muy amena. Espero que la gente que nos ha visto también se lo parezca. Lo he disfrutado muchísimo. Muy gracias. Seguro que sí. Pues ya sabes, esta es tu casa. Cuando quieras, seguimos. Te vamos a seguir de cerca, ¿eh? A todas las novedades. Un abrazo, Brenda. Muchas gracias. Muchos besos a todas y a todas. Chao.